Paz de Dios, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno en sus casas. El Señor hoy nos permite, pues nuevamente estar aquí atrás y nosotros, ustedes allá atrás y nosotros acá, de este lado. Bueno, pues vamos a estar transmitiendo el día de hoy y bienvenidos, hermanos. Somos la familia Hernández Girós y les damos la bienvenida. Le voy a dar la palabra a mi esposo para que tome el siguiente punto. Dios les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto estar nuevamente transmitiendo, estar a través de las ondas de radio, las ondas de televisión, a través de internet, llegar a ustedes y estar unidos como un cuerpo en Cristo. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga en esta mañana, bendiga esta transmisión y esté con nosotros en este día. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre eterno. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, que tú tomes esta transmisión, Padre eterno. Lo hacemos de corazón, Señor, lo hacemos para estar en comunicación con nuestros hermanos, para bendecir tu nombre, para alabarte, Señor, para que podamos, Padre, estar en la unidad del cuerpo de Cristo. Te pedimos que tú tomes todo lo que hagamos, Señor, que sea de tu agrado y que sea de bendición para nuestros hermanos. Te lo pedimos por Cristo Jesús, tu Hijo amado, y nuestro bendito Salvador. Amén, aleluya. Bien, Pau, tenemos un programa muy especial. Vamos a estar retomando ya las cuestiones que generalmente veíamos en la iglesia. Y hermanos, hemos notado en cada una de las transmisiones que la presencia del Señor se siente en nuestros hogares. Es una bendición que a pesar de no estar juntos en un mismo lugar, se ha hecho un efecto multiplicador de la bendición de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestros hogares. Y bueno, Pablo, ¿nos quieres comentar qué es lo que vamos a tener el día de hoy? Pues sí, damos la bienvenida a la familia Roldán Albarrán. Hoy nos va a acompañar. Tenemos una participación especial con los niños, con los más pequeñitos de nuestra amada iglesia. Y enseguida le vamos a dar el lugar a nuestra hermana Raque. Y bueno, pues damos la bienvenida nuevamente a la familia Roldán Albarrán. Y pues damos pie para que comience su participación. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos. Paz de Dios, hermanos. Hola. ¿Cómo está? Espero que esté feliz porque es momento de que alabemos a Dios. Así que, bueno, antes hay que hacer una oración para comenzar con estos momentos y que Dios los bendiga. Señor, te damos gracias por tu celestial como familia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que entonáramos primero el número 4, Alabada a Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Amén, gloria a Dios. Ya hay muchos motivos por los cuales podemos alabar a nuestro Dios. Podemos alabarle a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Y les invito a que entonemos este canto que dice alabad a Dios en su santuario, que es el número 5. A nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio y hasta a la vez andar. Alabadle con el alegre
nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas, salterio lleva a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira. Alaba a Jehová, lo que respira. Alaba a Jehová. Amén. Ahora, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Salmos 18. Salmos capítulo 18. Dice la palabra de Dios así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ya hemos cantado a Dios, que le alabamos, y ahora les invito a que le cantemos a Dios por lo que Él significa para nosotros, que en estos momentos es nuestra fortaleza y nuestra salvación. Y vamos a entonar un coro que lleva por la letra así. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, porque mi escudo eres tú, eres la roca de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, porque mi escudo eres tú, eres la roca de mi salvación. Yo y hermano les saludo en el amor del Señor y les invito a que sigamos entonando un himno que es el número 72. Estamos confiando en el Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, muy fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hay que hacer
una pequeña oración para darle las gracias a Dios porque nos permitió estos momentos alabarle. Señor Padre Celestial, te damos gracias. Bendito eres a ti la gloria sobre estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, adiós. Pasa Dios, hermano. Gracias a Dios. Hoy vamos a cantar El amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, tan hondo que no puede estar debajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Ahora vamos a cantar esta lucecita. Esta lucecita yo la haré brillar. Esta lucecita yo la haré brillar. Esta lucecita yo la haré brillar. Brillará, brillará, brillará. Cuando esté en el templo yo la haré brillar. Cuando esté en la escuela yo la haré brillar. Cuando esté en la casa yo la haré brillar, brillará, brillará, brillará. Y mi texto es: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Isaías 12:3. Dios les bendiga, niños. Me da mucho gusto saludarles. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra confianza? Bueno, les voy a decir, la palabra confianza significa tener la seguridad en alguien o en algo. Y lo contrario de esta palabra es el desánimo, la tristeza o la preocupación. ¿Alguno de ustedes han sentido estas cosas? Pues yo les voy a explicar lo que dice la Biblia. En San Juan 16:33, y les voy a decir que lean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Dice que en el mundo vamos a pasar por muchas cosas, pero nuestra confianza debe de estar en Dios. Y ahora les invito a que lean otra parte de la Biblia. Está en lenguaje actual, es Salmo 56, en su versículo 3 y 4. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Vemos, tenemos que depositar en Dios nuestra confianza. Y ahora les invito a que escuchen la clase. Hola, Dios te bendiga, querido niño. Damos gracias a Dios por la vida de René y de la hermana Gis. Y como ella nos comentaba, hoy vamos a hablar sobre la confianza. Nos vamos a basar en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. La Biblia dice que después de que el Señor Jesús alimentó a 5,000 hombres, les pidió a sus discípulos que se subieran a una barca y se adelantaran, mientras Él despedía a toda la gente. Después de esto, y como al Señor le gustaba mucho orar, se fue a un monte a orar solo. Ya en la madrugada, el Señor se dispuso a ir con sus discípulos. Cuando la barca estaba en el mar, empezó a moverse muy fuerte porque había mucho viento. De repente, los discípulos se espantaron mucho porque vieron algo increíble. Alguien venía hacia ellos, pero no venía en otro barco, no, venía caminando. ¡Wow! Ellos, con el miedo que tenían, gritaron muy fuerte: ¡un fantasma! Nosotros sabemos que los fantasmas no existen. Entonces, ¿saben quién era? Sí, era el Señor Jesús. Entonces, Él les dijo: tened ánimo, yo soy, no teman. Pedro dijo: si eres tú, entonces manda que yo camine sobre el agua y vaya contigo. El Señor le dijo: ven. En ese momento, Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar hacia él. Pero entonces se dio cuenta de que el viento soplaba muy fuerte y volvió a tener miedo.
y Pedro comenzó a hundirse en el mar y gritó: ¡Señor, sálvame! En ese momento Jesús extendió su mano, tomó a Pedro y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Después de que lo salvó, ambos subieron a la barca y el viento se calmó. Cuando estuvieron allí, todos adoraron al Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. A veces pasan cosas malas que no entendemos. Por ejemplo, seguramente has escuchado las noticias y sabes que allá afuera hay muchos enfermos y que por eso no podemos salir de nuestras casas ni a jugar, ni a la escuela, ni al templo. A lo mejor ya estás aburrido o igual que Pedro, en algunas ocasiones seguramente tuviste miedo. Pero recuerda que Dios está contigo y que a pesar de todo lo que escuches, Él está ahí para extender su mano y ayudarte. Solamente tienes que confiar en Dios. Pídele que te dé paz y tranquilidad y que te guarde de todo mal. Recuerda que estos días son para orar y cantarle a Cristo. Ten confianza en Dios. Él está contigo porque así lo prometió. Que Dios te bendiga, amado niño. Gloria a Dios, hermanos. Damos gloria a Dios, a Él sea la alabanza. Gracias a Dios por este hermoso momento, cuyo tema principal ha sido la confianza. ¿Sí se dieron cuenta? Tanto en la alabanza como en los niños nos llevaron a la confianza en Dios. Y Dios está con nosotros. Tengan un bendecido día, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, amén. Saludos. Y ante todo, sabemos que la palabra es real. Dios está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, en este momento, pues vamos a dar paso a la palabra. Hoy Dios tiene un mensaje que decirnos. Y vamos a hacer una oración. En esta hora, hermanos, quiero basar esta oración. He sentido en mi corazón basar esta oración en 2 textos. Así que vamos a hacerlo inclinando nuestro rostro y poniendo en las manos de Dios este momento de la palabra. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Bendito Dios, háblanos hoy a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo toma la vida de tu siervo y la vida de cada uno de los que estamos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos paso al hermano Jaime, que a él le corresponde. Paz de Dios, hermano. Paz de Dios, hermanos. Paz de Dios, hermana. Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto volverles a saludar. A veces no podemos, quisiéramos, pero no podemos, al estar al mismo tiempo, vemos en la transmisión cómo se van incorporando poco a poco cada uno de ustedes. Y quisiéramos saludarlos y decir, ahí está Connie, ahí está Ricky. Ricky, Dios te bendiga, Ricky, Dios te bendiga, te mandamos un fuerte abrazo hasta Houston. Nos da mucho gusto cuando vamos checando cómo se van incorporando poco a poco cada uno de ustedes y decimos, ahí está la familia Moreno, ahí está la familia, y los vamos viendo, ¿no? Y nos da mucho gusto, de verdad, Dios les bendiga. Es muy importante que seamos constantes en buscar al Señor, constantes en estar en las cosas que edifican nuestra vida, y realmente somos edificados a través de esas transmisiones por las familias que participan. Por cierto, queremos que participen más familias. Al rato vamos a
hablar un poquito de esto. También nos edifican mucho las participaciones de los jóvenes, de los niños, de los intersecundarios. Esto es de bendición para todos, es de edificación para todos. Y hablando de la participación de los niños, pues vemos cómo es Dios el que nos guía, es Dios el que nos dirige. De verdad, hermanos, así como a veces nos sorprendemos cuando estamos en el templo y pasa el hermano que dirige la alabanza y es guiado por el Señor. Debemos de entender que es por el Señor, porque de otra manera no podría ser, hacia una situación, y después la predicación viene así como un complemento. Bueno, así nos pasa igual. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y el Señor es el que nos guía en todo. Estábamos viendo la participación de los niños, la clase sobre el personaje de quien vamos a hablar el día de hoy. El día jueves empezamos a considerar algunas de las apariciones que el Señor Jesucristo tuvo después de haber resucitado. Y comenzamos hablando de María Magdalena, ¿por qué? Y decíamos porque la Biblia dice que se le apareció primero a ella. Hoy vamos a hablar de otro personaje. A lo mejor usted está pensando, ¿y la escuela dominical? Bueno, no vamos a tener propiamente nuestra clase de escuela dominical hoy, y les voy a explicar por qué. Porque antes de que entráramos en esta contingencia, tuvimos el Congreso General de Pastores, y en esa ocasión hicimos ajustes en las clases, y tuvimos la oportunidad, también aprovechando un domingo que nos quedaba por ahí libre, de adelantar algunas clases, y por eso en este momento pues tenemos esta oportunidad para darle un poquito de continuidad a este asunto de las apariciones del Señor Jesús después de haber resucitado. Pero Dios mediante, el próximo domingo sí ya vamos a abordar nuestra clase de escuela dominical del temario. Pero bueno, voy a invitarles a que vayamos a la lectura que nos va a indicar de quién vamos a hablar el día de hoy. Y les pido que busquen en su Biblia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15. Y de este capítulo número 15, solamente vamos a dar lectura al verso número 5. Primero a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el verso número 5. Si lo tiene usted ya ahí preparado, entonces le invito a que me acompañe a leer. Dice así: después apareció, y que apareció a Cefas y después a los 12. Dice que apareció a Cefas y después a los 12. Bien, ya sabe usted de quién vamos a hablar. Nos vamos a meter un poco en la historia de este hombre llamado Cefas, que también lo conocemos como Simón Pedro. Los niños hablaron de él en su participación, y vamos a retomar un poquito. ¿Quién fue Pedro? Cefas. Hermana, sí, ¿verdad? Cefas. Ok. Pedro, dice mi esposa, fue Cefas. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de la historia de Cefas? Podríamos entrar en muchos detalles, porque la Escritura no solamente nos habla en los 4 evangelios de Pedro, del apóstol Pedro, también tenemos en la Biblia 2 cartas escritas por Pedro, de tal manera que, a diferencia de María Magdalena, de quien hablamos el jueves pasado, de Pedro tenemos mucha información.
y podríamos hablar muchísimo, muchísimo acerca de él, pero concretamente hay algo que quiero abordar, que quiero que consideremos, y tiene que ver precisamente con la aparición del Señor Jesús a este hombre. Vamos a hablar un poquito de la historia de Pedro, un poquito, nada más algunos datos que nos van a ubicar en este personaje. ¿Quién fue Pedro? La Biblia nos dice que era un pescador. Por eso en la historia de los niños lo encontramos en una barca, si recuerdan, lo acaban de enseñar con la clase de los niños. Pedro, dice la Biblia, que era de oficio pescador. Vivía en una provincia llamada Capernaum, que se encuentra a la orilla del mar de Galilea. Capernaum era un lugar muy importante. Mire, apenas ahora que Dios nos permitió estar en el viaje con los pastores ahí en Israel, estábamos con el doctor Pagán, con Samuel Pagán, y él nos decía algo que nos suena así. ¿Por qué Capernaum? ¿Por qué el Señor Jesucristo escogió Capernaum para hacerlo su centro de operaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y decía él, porque Capernaum era el internet de la época. Así lo dijo él. Y decía, si algo tenía que correr rápido y regarse, tenía que salir de Capernaum. Y bueno, ahí en ese lugar, en ese poblado marítimo, ahí vivía Pedro. Esto lo podemos nosotros corroborar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos también, en el capítulo 4 de Mateo, en el capítulo 1 de Marcos. Ahí podemos nosotros corroborar estos datos. Él era pescador, vivía en Capernaum. ¿Qué más podemos conocer de la historia de Pedro? Bueno, la Biblia dice que su papá se llamaba Jonás, pero no Jonás, el que se comió el pez. Eso fue muchos años antes. No nos dice más la Biblia acerca de su papá, solamente podemos encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que se nos dice que Pedro era hijo de Jonás. Pero también el Evangelio de Juan nos dice que Pedro tenía un hermano, y el hermano de Pedro se llamaba Andrés. También lo encontramos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y bueno, un dato más que nos sirve para ubicar a este personaje, a Pedro. Dice la Biblia que era casado. Pero no dice así concretamente que era casado, dice que tenía suegra. Pero entonces inferimos que era casado, ¿verdad? Porque tenía suegra. Y además dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba en su casa, estaba con Pedro en su casa. A ver, qué interesante, ¿verdad? Pedro recibía a su suegra de buena manera en su casa. Así es de que era buen hombre. Estaba analizando así un poquito el asunto, podríamos decir que viéndolo en esa perspectiva, Pedro era un hombre normal como muchos de nosotros. Era un hombre que tenía su vida, trabajaba, tenía su familia, se dedicaba a lo suyo, como nosotros, como la mayoría de la gente. No era una persona extraordinaria que diga que resaltaba por alguna situación en particular. No, es importante que nosotros ubiquemos
que Pedro era una persona como usted y como yo. Era una persona normal, totalmente normal. Pero hay un momento en su vida que fue un parteaguas. Si nosotros seguimos revisando la historia de Pedro, vamos a encontrarnos con un episodio muy especial. Narra la Biblia, y usted lo puede corroborar en el Evangelio de Lucas capítulo 5, que un día, estando Pedro ahí en sus labores a la orilla del mar de Galilea, estaba con su gente, estaban recogiendo las redes, estaban ahí porque acababan de pescar, acababan de salir a pescar y bueno, regresó de su rutina y todo, pero al llegar allí, al estar allí, llegó el personaje más maravilloso que ha pisado esta tierra. Llegó el Señor Jesús. Y le dijo a Pedro: Pedro, permíteme subir un momento a tu barca, porque la gente empezó a llegar. Cuando se dieron cuenta que estaba ahí el Señor Jesús, la gente empezó a llegar a la playa, querían ver al Señor Jesús, querían estar con el Señor Jesús, querían oír al Señor Jesús, y era tal la cantidad de gente que el Señor Jesús le pidió a Pedro: permíteme subir a tu barca. Y entonces Pedro accedió y lo dejó subir, estuvo allí seguramente escuchando, mientras el Señor Jesús le hablaba a la multitud, mientras les hablaba del reino de los cielos, porque a eso vino el Señor Jesús, a anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de los propósitos de Dios para la gente. Y cuando terminó el Señor Jesús de hablar con la multitud que se había reunido ahí, voltea y le dice a Pedro: Pedro, vamos a pescar. Quiero que vayas a pescar otra vez. Y entonces este hombre, que era experto en su asunto de toda su vida, pescador, le dice: hemos estado trabajando toda la noche y no pudimos pescar nada. De acuerdo a las formas, a los tiempos que los pescadores tenían, ellos ya habían regresado porque ya era el momento en que ya no se podía hacer más. Pero Pedro le dice al Señor Jesús: pero lo voy a hacer. Voy a obedecer, voy a atender tu petición. Dice la Escritura que volvieron a lanzar sus redes y la cantidad de peces que pescaron fue más allá de lo que ellos estaban acostumbrados. Fue de tal impacto en la vida de Pedro, y no solamente en la vida de Pedro, sino en la vida de todos los que estaban ahí, que quedaron impresionados. Pero Pedro, volvamos a nuestro personaje en este momento, y dice la Escritura que Pedro se espantó. Imagínense, ¿cómo habrá sido aquella pesca que este hombre, acostumbrado a eso, dice la Biblia, que se espantó? Cayó de rodillas delante del Señor Jesús y le dijo: apártate de mí. ¿Qué fue lo primero que vino al corazón de Pedro, a la mente de Pedro? ¿Qué impacto produjo aquel momento y encontrarse ante la presencia del Señor Jesucristo? No lo sé, yo quisiera poder meterme en la mente, en el corazón de Pedro en ese momento, pero las palabras que él expresa nos dicen mucho de lo que se generó en su interior al estar ahí ante el Señor Jesús, al darse cuenta de que el Señor Jesús era diferente, era alguien especial, porque
él lo único que acertó a decirle, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Reconoció su condición, reconoció que como ser humano fallaba tanto, como seguramente usted y yo tenemos que reconocer que como seres humanos cometemos gran cantidad de errores, gran cantidad de fallas, y que a veces lo hacemos de manera intencional, a veces no, a veces por diferentes razones cometemos errores, fallas, faltas. Y después esas cosas las tenemos cargando en nuestra vida. Yo no sé cuántas cosas traía cargando Pedro, que cuando se encontró con Jesús, en aquel momento, en aquella situación, no acertó a decir otra cosa nada más que apártate de mí porque soy un hombre pecador. Pero ese encuentro con el Señor Jesucristo vino a darle un giro completo a su vida. Porque el Señor Jesús vio a aquel hombre en su condición, en su reconocimiento, y lo único que le dijo: Pedro, a partir de hoy vas a ser un pescador de hombres. Y recibió el llamado del Señor Jesús para seguirle. Su vida, su historia, a partir de este momento, tuvo un giro completo, totalmente completo. La Biblia dice que dejó su barca, dejó sus redes, dejó todo y se dedicó a seguir al Señor Jesús. ¿Qué pasó con la historia de Pedro a partir de ese momento? Muchas cosas. Muchas cosas. Pero con todo y que su vida dio un giro, Pedro seguía siendo Pedro. Esa es una situación interesante. Él seguía siendo ese hombre que siempre había sido, pero ahora siguiendo a Cristo. Lo que la historia de los niños, esa historia de los niños nos deja ver una parte importante del carácter de Pedro. Pedro era un hombre osado, era un hombre atrevido. El Señor Jesús llamó a varios de sus discípulos, concretamente a 12, y todos ellos tenían un carácter diferente, una personalidad diferente, pero Pedro se distingue porque era un hombre osado. Ninguno de los que estaban en la barca, cuando el Señor Jesús vino caminando sobre el mar, ninguno se atrevió a hacer lo que él hizo. Todos se espantaron, todos gritaron: es un fantasma. Pero él, cuando oyó que el Señor Jesús le dijo: soy yo, no teman. Este hombre le dijo: si eres tú, ordena que yo vaya a ti así también, caminando sobre las aguas. Era osado, era atrevido. Y entonces el Señor Jesús le dijo: ven, ven. Y no nada más fue el ven, dice la Biblia que Pedro se bajó de la barca a medio mar. Se bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas, y bueno, la historia ya nos la contaron los niños. Ahí la dejo. Ahí la dejo porque ya nos la contaron los niños. Lo que aquí quiero resaltar es que Pedro era un hombre osado, era un hombre atrevido. Estas partes las podemos nosotros encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, ahí lo pueden ustedes leer. Pero hay otro detalle del carácter de Pedro que la Biblia también nos deja ver. Pedro no solamente era un hombre osado, era un hombre que tenía una sensibilidad espiritual especial. Nosotros podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16,
cuando va el Señor Jesús con sus discípulos y ahí va Pedro y empieza a preguntarle a los discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice que soy yo? Y los discípulos empiezan a decirle, bueno, unos dicen que eres un profeta, unos dicen que eres tal, unos dicen que eres aquí. Y entonces Pedro le dice al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese momento, seguramente estas palabras han de haber dejado mudos a los demás discípulos, porque lo que Pedro estaba diciendo del Señor Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor esperado por Israel. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, esto no te lo dijo ninguna persona, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto demuestra que realmente este hombre, seguramente rudo porque era un pescador, osado como ya lo vimos, también era un hombre sensible, espiritualmente sensible. Pedro formaba parte del grupo íntimo del Señor Jesús. Esto es otra de las características que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. El Señor Jesús andaba con sus discípulos, pero tenía tres discípulos que regularmente llevaba con él. Cuando Jairo fue a encontrarse al Señor Jesús que venía bajando de la barca y le dijo, ve a sanar a mi hija que está muriendo, dice la Biblia que el Señor Jesús solamente escogió a 3 de sus discípulos y uno de esos 3 era Pedro. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, en capítulo 5. Pero después también la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús un día subió a un monte, escogió solo a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran cuando subió a ese monte, que era un monte alto. Y uno de ellos era Pedro. Y fue cuando el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos. Y ahí estaba Pedro. Pedro estuvo con el Señor, más cerca del Señor Jesús que los demás discípulos en el huerto de Getsemaní. Porque al huerto de Getsemaní llegó el Señor Jesús con sus discípulos, pero llamó a estos 3 y les pidió que se acercaran más, que estuvieran más cerca de él. Y entre esos 3, ahí estaba Pedro. Pero este discípulo que tenía todas estas características, todas estas cualidades, fue puesto a prueba. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, narra una situación muy especial. Cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos en la celebración de la fiesta de la Pascua, la última que estuvo con ellos antes de ser crucificado, le dice a Pedro, se dirige a Pedro en particular, le dice, Pedro, el diablo, Satanás, ha pedido tu alma para zarandearla como el trigo. Pedro iba a ser puesto a prueba. El Señor Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y todavía le dice, y he rogado para que tu fe no falte, para que después de que pases por esa prueba, tú vengas y fortalezcas, afirmes a tus hermanos. La vida de Pedro iba a ser puesta a prueba. Y en ese momento
Pedro osado, le dice al Señor Jesús, mira, aunque sea necesario ir contigo a la muerte, lo voy a hacer, no hay, pero yo voy contigo hasta la muerte. Y la pregunta es, Pedro libró el momento de la prueba? ¿Pedro pudo salir avante en el momento de la prueba? Y la respuesta es no. No salió libre. Él creyó que su ímpetu, su osadía, su personalidad iba a ser suficiente para salir triunfante. Él confiaba en él, en su persona. Él se sintió autosuficiente, se sintió orgulloso. No sé, pero su manera de responderle al Señor Jesús, no, aunque sea hasta la muerte, pero yo voy contigo. Y no fue así. Pedro, en el momento en que tenía que haber sido fuerte, en el momento en que tenía que haber sostenido sus palabras, falló. Y a mí me gusta la narración de Lucas en el capítulo 22, lo mencionan los demás evangelios, pero me gusta la narración de Lucas en el capítulo 22, cuando va describiendo paso a paso cómo Pedro, sí, después de que el Señor Jesús fue arrestado, fue tras él. Ahí todavía se veía el Pedro osado, ¿no? Los demás huyeron, él fue tras el Señor Jesús. Buscó la manera de entrar a la casa del sacerdote, de estar allí. Hasta ahí lo vemos todavía usado, pero ya estaba allí adentro de la casa de Caifás. Y entonces viene la prueba. Y una mujer, dice la Escritura, que una de las sirvientes de la casa lo ve y le dice, tú también eres de ellos. Y viene el primero, no conozco a ese. Y dice la Escritura que trató de escabullirse y después lo volvió a encontrar otro personaje y le dice, tú también eres seguidor de él. Y vuelve a negar, no lo conozco. Y una tercera vez. Y le dicen, sí eres de ellos porque eres Galileo. Y dice, no conozco a ese hombre. Y tal, y como el Señor Jesús se lo había dicho, cantó el gallo. Y entonces reaccionó Pedro. Y se dio cuenta en ese momento de que todo en lo que él confiaba como hombre, en su persona, en su carácter, en su osadía, todo eso no sirvió para nada en el momento de la prueba. No podemos confiar en nuestras fuerzas, no podemos confiar en nuestros recursos, no podemos confiar en nuestros conocidos, nuestros contactos, en los momentos de prueba. Todo eso es secundario, no es suficiente. Cuando nosotros nos encontramos en un momento de prueba, no podemos dejar de poner nuestros ojos en Cristo. No podemos retirar ni un momento nuestra mirada del Señor Jesús. Eso le pasó a Pedro cuando estaba caminando sobre el mar. Él empezó a caminar sobre el mar y dice que veía a Jesús, pero dejó de ver a Jesús, empezó a ver la tempestad, empezó a ver todo lo que le rodeaba, dejó de poner sus ojos en Cristo y se hundió.
En ese momento de prueba también, Pedro estaba confiado en él, en el Pedro, ¿sabes? Y no le sirvió de nada. Y sucumbió en la prueba. Dice la Escritura y lo registra el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Marcos en el capítulo 14, Mateo en el capítulo 26. Marcos dice que cuando Pedro negó al Señor Jesús, pensaba en lo que había hecho y lloraba. Mateo dice que saliendo de aquel lugar se fue Pedro y dice que Pedro lloraba amargamente por lo que había hecho, porque había negado al Señor, porque había fallado, le había fallado al Señor. Yo me pongo en su lugar. Dijimos que Pedro sí era osado, pero también era un hombre sensible. ¿Cuánto habrá afectado a Pedro el encontrarse en esa situación de haberle fallado al Señor? Que dice que pensaba, es así como venía a su mente una y otra vez lo que había hecho. Y eso lo llevaba a llorar y a llorar amargamente. Ya había fallado. Ya le había fallado al Señor. ¿Qué hacer? En ese momento, él tuvo que haberse dado cuenta que de nada le servía su personalidad, su experiencia, su osadía, todo lo que era, no servía de nada. Pedro necesitaba ser perdonado. Pedro necesitaba el perdón. ¿Pero cómo le iba a hacer? ¿Cómo iba a obtener ese perdón? A quien le falló, fue llevado a la cruz, fue crucificado, ahí en esa cruz derramó su sangre, ahí en esa cruz murió. Pedro no se atrevió ni siquiera a poner un pie por ahí cerca. Pedro estaba por allá sumido en su angustia, en su depresión, en su conflicto porque le había fallado al Señor. Ni siquiera se menciona en ningún momento ahí cerca del Señor Jesús. El Señor Jesús murió, lo bajaron de la cruz, lo llevaron a la tumba, lo llevaron a sepultar. Pedro no se aparece para nada todo esto. Aquel discípulo que siempre estuvo cerca de él, aquel discípulo que estuvo en el círculo íntimo, no se apareció. Pedro estaba acabado. Jesús había muerto. Y Pedro cargando con ese remordimiento, Pedro cargando con esa situación. Pero qué tremendo que dice la Escritura, que cuando Jesucristo resucitó, fíjate bien, Jesús resucitó y fue a buscar a Pedro. Jesús, el Señor Jesús resucitado, fue a buscar a Pedro. No dice la Biblia qué pasó, no nos dice nada qué pasó en ese encuentro. Pero seguramente Pedro recibió el perdón del Señor Jesús. Pedro tuvo que caer de rodillas, seguramente mudo delante de él, no había nada que decir, había fallado, pero el Señor Jesús fue a buscar a Pedro. Qué maravilloso.
no solamente la Escritura dice que el Señor fue a buscarlo, se encontró con él a solas. Si nosotros ponemos atención en el verso que leímos de 1 Corintios 15, 5, dice que buscó a Pedro y después a los 12. O sea, antes de que se apareciera, nosotros podemos ver varias otras apariciones del Señor Jesús resucitado a los discípulos, pero el apóstol Pablo en ese verso señala que antes de aparecerse a los discípulos, se le apareció a Pedro. Fue inmediatamente a buscar a Pedro. Y otro momento tan especial que registra los evangelios, y esto lo registra el Evangelio de Juan en el capítulo 21, es cuando otra vez los discípulos estaban en la barca, eran 7 discípulos, entre ellos Pedro, estaban en el mar de Galilea, estaban pescando, estaba amaneciendo, y regresaron otra vez, no habían pescado nada. Y el Señor Jesús se aparece, y otra vez una pesca milagrosa. Y cuando los discípulos ponen atención en quién les estaba hablando desde la orilla, y dijeron, ¿es el Señor Jesús? Pedro. Dice la Biblia que se ciñó la ropa, se arrojó al mar y fue corriendo a encontrarse con el Señor Jesús. Y en ese encuentro, el Señor Jesús restaura la vida de Pedro. ¿Cómo me hace a mí pensar esa triple pregunta sobre el amor, la fidelidad de Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Y 3 veces, así como 3 veces lo negó. Igual que como 3 veces lo negó el Señor Jesús, 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, te amo, Pedro, sí, te amo. Y la tercera, no sé qué se movió en el interior de Pedro, no sé qué emociones, qué pensamientos vinieron, a lo mejor vinieron a su mente esas 3 ocasiones en que lo negó, y Pedro ya no pudo decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Y el Señor Jesús restauró. Yo quiero concluir con esta consideración sencilla de la vida de Pedro, de este personaje tan singular. Con 2 pensamientos, con 2 consideraciones. Primero, y ahora sí me dirijo a ustedes que nos están viendo hoy. Sabemos que nos ve no solamente a la iglesia, a Monte Oret, sino que nos ven varios amigos, familiares. Me da mucho gusto. No saben qué gusto me da saber que algunos de mis familiares han estado aquí siguiendo las transmisiones. Eso me llena de emoción. Quiero decirles que consideremos lo siguiente. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cuál es nuestra historia? Seguramente somos personas igual como era Pedro. Trabajamos, tenemos familia, vivimos, nos esforzamos, fallamos también. Pero a lo mejor en ese nuestro ir y venir cotidiano, nuestra barca se encuentra como se encontraba la barca de Pedro cuando se encontró con el Señor Jesús, cuando recibió al Señor Jesús en su barca, la barca de Pedro estaba vacía. Y a lo mejor en nuestro ir y venir de esta vida, nuestro corazón se encuentra vacío. Quiero decirte que si esto es así, y si tú reconoces que esto es así, que algo te falta, que no estás completo, quiero decirte que lo que necesitas es a Cristo.
necesitas recibir a Jesús en tu corazón, caer de rodillas delante de Él como cayó de rodillas Pedro en aquella ocasión, reconocer que eres un hombre que falla, que peca como lo hemos sido todos y que no merecemos la visitación de Dios, pero reconocerlo así desde lo profundo de nuestro corazón, con temor, porque dice la Biblia que Pedro cayó con temor, cayó delante del Señor Jesús y le dijo: apártate de mí, soy un hombre pecador, no lo merezco. Pero cuando nosotros logramos de verdad reconocer esta situación, ser honestos, sinceros, darnos cuenta de nuestra condición y que solo Dios puede hacer algo por nosotros, ahí está Jesús, ahí está el Señor Jesús, ahí va a estar para tenderte su mano, como lo hizo con Pedro cuando se hundía en el mar, como lo hizo con Pedro en ese momento que lo llamó y le dijo: Pedro, sí, tu vida ha sido así, pero a partir de este momento va a ser diferente. Si recibes a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, tu vida va a ser diferente. Yo te invito a que no pierdas la oportunidad que el Señor te da de tener una vida abundante. La segunda consideración que quiero hacer es ahora dirigida a la iglesia y también a los que nos estén escuchando. Si tú en algún momento de tu vida tuviste tu encuentro con Cristo, caminaste muy cerca del Señor Jesús, pero en algún momento algo inesperado, algo sucedió y te hizo fracasar y te alejaste de Él. Y tu corazón ha estado en amargura, en dolor, en angustia, en soledad, vagando lejos de aquel que te dio la vida. Quiero decirte que el Cristo resucitado sigue buscando tu corazón. Él está allí, ahí, en este momento. Él está ahí al lado tuyo, como fue con Pedro después de que resucitó. Él está allí esperando que tú también reconozcas tu falla, reconozcas tu incapacidad de poder salir adelante por tus propias fuerzas y que necesitas a Cristo, necesitas ser restaurado, necesitas ser levantado de nuevo y solo el poder de Dios, solo el poder del Cristo resucitado lo puede hacer. Cristo Jesús murió y resucitó para darnos salvación y para restaurar nuestras vidas. Este tiempo que estamos viviendo no es una casualidad. Cristo viene pronto, viene por los suyos, viene por su iglesia. Necesitas volverte a Él con todo tu corazón. Y te invito a que no tardes en hacerlo. ¿Quieres orar con nosotros? Hermanos, considerando la Escritura, pues vamos a buscar a Dios, pero algo que tocó mi corazón en esta mañana es que estamos en tiempos de prueba. En cualquier momento, así como Pedro, vamos a ser probados. Sea en esta situación que vivimos o sea en las diferentes situaciones que por ser los últimos tiempos vamos a tener que enfrentar, vamos a ser probados. Pero dice la Escritura que el Señor Jesús ruega por nosotros para que nuestra fe falte. Vamos a orar para que hoy nuestros amigos den un paso de fe para recibir a Cristo en su corazón.
Vamos a orar para que nuestra vida sea restaurada, renovada, y vamos a orar para que Dios nos guarde en la hora de la prueba. Bendito Dios en este momento. 3 peticiones especiales. Toca el corazón hoy, Señor, del que aún no se encuentra contigo. Y obra hoy en salvación para su vida, Señor. Tú estás tocando a su puerta. También obra hoy en nuestro corazón si necesitamos ser restaurados, renovados en fe. Tú nos conoces, Señor. Sabes nuestra necesidad espiritual. Te pedimos que hoy actúes en nuestras vidas. Y una tercera, Señor, es que nuestra fe no falte en la hora de la prueba. Sabemos que ruegas e intercedes por nosotros día a día, constantemente. Te lo agradecemos, Señor. Y que al final de la prueba, del camino, cuando tú nos preguntes que si te amamos, nosotros podamos decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Amén. Vamos a ir un momento con nuestros hermanos Hernández Quirós. Hay algunas oraciones que nos han solicitado y si alguno de ustedes tiene alguna petición, vamos a aprovechar este tiempo para ponerla en las manos del Señor. Si no puede mandar un mensaje ahí en su hogar, ahí donde usted está, incline su rostro, Dios está ahí y Dios le escucha también. Vamos con los hermanos Quirós, Hernández Quirós. Adelante, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, hermano Jaime. El Señor les bendiga. Bien, hermanos, hemos estado recibiendo varias necesidades a través de los chats. Por cuestiones del tiempo, hermanos, no podemos, no así que orar al aire por todos ustedes, pero créanme que están en nuestras oraciones, hermanos. Debemos de fortalecer la oración en esta época. Sabemos que muchas veces el estado de ánimo de las personas, y bueno, los cristianos tampoco somos de excepción, puede decaer, pero nosotros, a diferencia de las demás personas, tenemos al Señor. Tenemos también necesidades de algunos hermanos que se encuentran delicados de salud. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar porque la iglesia tome ese papel de intercesión por aquellos que están en esta situación, que el Señor, el Espíritu Santo, nos dé ese ánimo que se necesita para soportar esta situación tan fuera de lo común, tan fuera de lo ordinario que en varios siglos no había sucedido. Entonces, vamos a hacer esta oración, hermanos. Posteriormente, mi esposa hará las siguientes oraciones y vamos a estar orando, hermanos. Si su necesidad no la escucha, no crea que la pasamos por alto, hermanos, lo estamos considerando y hemos visto la mano del Señor obrar. Vamos a hacer una oración especial por el pastor Francisco Sixtos. Nuestro hermano se encuentra aún delicado de salud. También nos piden que oremos por otros hermanos de las congregaciones. Vamos a hacer esta oración. Y hermano, usted también allá en su hogar, ponga en este momento su esperanza en el Señor. Ponga en este momento esa necesidad que tiene y oremos y sigan enviando por los chats las necesidades que tengamos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos en esta hora porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque a pesar de todo nosotros tenemos la esperanza de que tú estás al pendiente de tu pueblo, de que si nosotros somos obedientes, si nosotros te buscamos a ti, Padre, tú tienes la respuesta ideal para la situación que estemos pasando, Señor. No hay necesidad que te sea oculta, Padre, ni hay necesidad lo suficientemente difícil que tú no puedas resolver, Padre eterno, que tú en tu poder no tengas ya controlado en tus manos, Señor. Te pedimos en esta hora por el pastor Francisco Sixtos, Señor. Tú sabes cuál es su situación, Señor. Tú sabes cómo se encuentra él de salud, Padre eterno, y tú tienes sobre todo el poder para restaurarle, para sanarle, Señor. Te pedimos por él, te pedimos también por la hermana Lupita,
de allá de la iglesia de Torre Fuerte, Señor. Tú sé con ella, Padre eterno. Te pedimos que tú la sanes, que tú la levantes, Padre eterno, para la gloria de tu nombre. También te pedimos por la necesidad que solicitaron de Efraín García, Padre, de esta caída que él tuvo, que tú, Padre eterno, lo sanes completamente, Señor, que no queden secuelas, Padre, y que tú, Señor, lo fortalezcas y lo restablezcas, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Padre eterno, en esta situación y que podamos ver tu mano de poder en todas las cosas cotidianas que vivamos, Padre eterno, y que podamos ver, Señor, el poder de lo alto y tu intervención divina en todas las situaciones, Padre eterno. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y hermanos, también vamos a hacer una oración muy especial por un grupo, por la infancia de México. Ciertamente ahorita los pequeñitos están en las casas, bien a bien no logran todavía comprender, asimilar a lo mejor algunos de ellos qué es lo que está pasando. Y es un momento en donde es necesario tener cuidado de cada uno de ellos y estar orando. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la infancia, Señor, de México. Toma, bendito Dios, a cada uno de los pequeñitos, mi Señor, en todas las casas, en todas las familias, mi Señor. Sé tú con cada uno de ellos, mi Señor. Dales, mi Señor, entendimiento, Señor, dales discernimiento, pero sobre todo dales paz, bendito Dios, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Señor, llene sus corazones. Si alguno de ellos, mi Señor, no ha logrado comprender, si alguno de ellos se siente triste, desesperado, mi Señor, o se siente nervioso, mi Señor, sé tú, Señor, el que consuele sus vidas. Sé tú, Señor, el que ministre, Señor, a sus corazones. Sé tú, bendito Padre Celestial, abrazándolos, Señor, amándolos, Señor, cuidándolos, bendito Dios. Toma, Señor, a cada uno de los pequeñitos, Señor, de Monte Oreb. Toma, mi Señor, a los más pequeños de brazos, bendito Dios. A los más grandes, bendito Dios. Ten misericordia, Señor, guárdalos, bendito Dios, en el hueco de tu mano. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Y ahora, amado hermano, le vamos a invitar a pasar, tenemos una participación especial del grupo de los jóvenes, y pues bueno, vamos a dar comienzo a su participación. Por nuestra parte sería todo, hermanos. Fue una bendición estar aquí con ustedes conectados. Dios les bendiga, hermanos. Posterior a la participación de los jóvenes, hermanos, tendremos a nuestro hermano Jaime Sánchez, quien nos dará unos avisos. Que el Señor les bendiga, hermanos, la paz de Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Amada Iglesia, un saludo de parte de la Sociedad de Jóvenes Vida Nueva. Como ya hemos mencionado en anteriores videos, el grupo de jóvenes está realizando una serie de planes devocionales semanales y les invito a todos los chicos que sigamos con estos planes. El plan que hicimos para esta semana tiene por nombre La gran aventura de aprender a confiar en Dios, y queríamos compartirles un poco de ello. Aprender a confiar en Dios. Primeramente tenemos que tener en cuenta y tener muy claro que el único que merece nuestra confianza es Dios, nadie más, ni siquiera nosotros mismos. A veces tenemos muy arraigadas frases en nosotros, como decir que si algo se quiere hacer bien lo tenemos que hacer nosotros, cosa que no debe de ser, porque el único que tenemos que tener confianza es en Dios. El texto que queremos considerar, la primera parte, dice así: Encomienda a Jehová tu camino. Parte de confiar en Dios es decir que Él es nuestro capitán y no nuestro copiloto. Decir que Él es nuestro copiloto es decir que nosotros tenemos el control, que Él es bienvenido cuando quiere en nuestra vida, que hasta nos sentimos bendecidos de tenerlo a nuestro lado por cualquier necesidad, pero no es hasta ese momento que vamos a ir. Puede que Dios esté en nuestro corazón, que le hayamos invitado a nuestro corazón, pero no está reinando en nosotros. Cuando hacemos esta primera parte del texto, implica que ahora haremos todo lo que Él nos diga. Tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos pide. Es como tener un vaso lleno, que ya está lleno de líquido. No podemos vertir más cosas porque ya está lleno. Necesitamos vaciarnos para que Él nos llene de lo que Él quiera. En nuestra segunda parte del texto menciona una parte muy importante.
Confía en Él. En ocasiones son en las pequeñas cosas en nuestra vida que no soltamos las riendas y no se las dejamos a Dios. Creemos que Él resucitó, confiamos en que Él resucitó, ya lo festejamos una semana pasada y está bien, pero en ocasiones en cuestiones de dinero, cuando hay una necesidad económica en la familia, hay un problema emocional, no soltamos las riendas a Dios. Tenemos que confiar en Él en todas las esferas de nuestra vida. Y lo que pide Dios es eso, personas que confían en Él. La tercera parte del texto que estamos revisando en Salmos 37:5 menciona... Y Él hará. En esta tercera parte del texto vemos que Él hará. La conclusión del mensaje que Dios nos da en esta promesa es que Él hará. Que tal vez no entendamos lo que está haciendo, tal vez pensemos que ya no está haciendo nada en nuestras vidas porque nosotros no lo vemos inmediatamente, pero Él hará. Tenemos que tener la confianza en Él. Si ya nos preparamos para confiar en Él, si estamos aprendiendo a depender de Él totalmente y confiamos en lo que Él está haciendo, Él hará. Él moverá las cosas de manera impresionante, ya las está haciendo y Él hará. Así que pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Confiemos en Él plenamente y Él actuará a nuestro favor. Amado joven, te sigo invitando a que te unas a estos planes devocionales. Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Y amada iglesia, confiemos en Él. Dependamos de Él. Adiós. Participación de los jóvenes. Gracias por nuestros hermanos Alex Hernández Quirós. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Gracias. Gracias a todos ustedes, amados hermanos, por estar conectados con nosotros. Un saludo, un abrazo a Uli y a Berendis. Dios les bendiga. Hermanos amados, queremos seguir invitándoles a que participen con nosotros. Este medio por el que estamos transmitiendo también es un medio para que nos mantengamos unidos. Queremos pedirle a las familias de la iglesia, grábenos un saludo no para nosotros, ¿verdad? Sino para toda la iglesia. Graben de 30 segundos, un minuto máximo. Grábenlo, envíennoslo para que podamos también transmitir el saludo de todos ustedes para la congregación. Es importante que, pues, de esa manera nos mantengamos participando, nos mantengamos unidos. Ahora, ustedes se han dado cuenta que la mayoría de los tiempos de alabanza, no todos, pero la mayoría de los tiempos de alabanza, pues los han tenido las familias de los hermanos y los chicos que están en este ministerio porque tienen un instrumento musical y pueden armar este trabajo. Pero si alguna de las familias quiere tener un momento de alabanza, una participación en los momentos de alabanza, podemos trabajar con ustedes para que podamos hacerlo. Nada más es cuestión que nos digan y nos ponemos de acuerdo y sí pueden, de verdad. A veces vemos las listas de los que están conectados. Ay, la familia Casas, García Casas, ¿no? Y la familia tal, y quisiéramos que todos participaran. La verdad es que queremos que todos participen, pueden hacerlo. Nada más es que nos digan y vamos a estar de esta manera, pues edificándonos mutuamente. No se preocupen, ya les dije que nuestra prioridad no es hacer las cosas de manera profesional. Digo, la verdad es que damos gracias a Dios porque ha ido poniendo los elementos necesarios para que las cosas puedan hacerse como son estas transmisiones. Y hay hermanos que han sido una bendición de Dios en este sentido. Y creo que su trabajo ha sido muy, muy aceptable, muy bueno.
pero a lo que voy es a las participaciones de las familias de la iglesia. No se preocupen porque no sea un asunto profesional, lo que nos interesa es la comunión. La comunión, la edificación mutua, como dice la palabra, así es de que estamos al pendientes de quienes quieran participar, nos lo hagan saber y nos organizamos. También, hermanos amados, sabemos que estamos en tiempos difíciles. Ya se avisó que ese tiempo de cuarentena, de quédate en tu casa, se va a prolongar todavía más tiempo. Esto pues seguramente va a generar algunas situaciones a nivel de familia. Por favor, comuníquense con nosotros el pastorado con toda confianza. Queremos apoyarles, queremos ayudarles en todo momento. Dios provee, Dios nos da, Dios nos ayuda, Dios nos guía. Entonces, lo que sí les pedimos es que nos busquen. Repito, hemos estado contactados con ustedes por medio de los grupos de WhatsApp. Les mandamos preguntar cómo están, les mandamos comunicados, todo eso, pero si hay alguna situación que surja de manera directa, de manera personal, no por los grupos de WhatsApp, búsquennos para que nosotros podamos estar al pendiente de ustedes. Eso es lo que tenemos que decirles. Creo que es todo por este día. Nada más resta que el hermano Jimmy Ibáñez nos dé los últimos avisos y lea con nosotros el Salmo 23. Gracias, hermanos. Un abrazo para todos ustedes. Dios está con nosotros. Dios les bendiga. Y vamos entonces con nuestro hermano Jaime Ibáñez para concluir con los trabajos del día de hoy. Dios les bendiga, hermanos. Este domingo yo creo que es y será siempre, cada día, maravillosas las veces que Dios toma nuestras vidas, nuestros corazones. Y yo le invito a que escuche los siguientes avisos. Aquí a todos los hermanos que están en los diferentes grupos, la meta para la siguiente semana es llegar a la página 475 y envíen sus comentarios, cómo van en la lectura a sus jefes de grupo, para que ellos vayan teniendo conocimiento cómo van en la lectura, sus experiencias al leer. También tenemos la jornada de oración a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Todos los días de lunes a domingo estemos orando, hermano. Y el reloj de oración, que también usted sabe qué día y qué hora usted está orando por todo esto también. Y esos son todos los avisos, hermano. Y como escuchamos en las oraciones con nuestros hermanos Hernández Quirós, oremos por aquellas iglesias que tienen necesidades, pastores, familias. Y creo que en esta mañana Dios ha tocado nuestro corazón y el tema nos lleva a seguir en las manos de nuestro Dios. Y le voy a invitar a que demos gracias por esta transmisión, que Dios nos permita estar el próximo martes y que al terminar también esta transmisión usted reúna a su familia y ofrezca su ofrenda para la gloria de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que en esta hora estás con cada una de las familias de tu pueblo y también con México. Te agradecemos todo esto que tú nos estás mostrando en estos tiempos de prueba y de lucha. Manténnos, Señor, en la confianza, en la fe, como tú lo has expuesto hoy en este día, Padre Celestial, y que todas las familias, Señor, encaminemos nuestra confianza y nuestra fe a ti, Padre Celestial, y que no hemos de tener temor para ninguna de las cosas que el mundo, Señor, quiere atacar a nuestra familia o a la iglesia. Te pedimos y te damos gracias por esta transmisión. Permítenos, Señor, encontrarnos nuevamente por este medio el próximo martes para tu gloria y honra. Amén.
Y dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 23, amado hermano: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, un fraternal abrazo, Dios les bendiga y nos estamos viendo el próximo martes. La paz de Dios.